A continuación, es un placer presentar a un experto de gran relevancia en el campo de la ingeniería biomédica, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, con una destacada trayectoria académica. Nuestro siguiente ponente tiene formación en electrónica y comunicaciones, procesamiento de imágenes e inteligencia artificial y un doctorado en ingeniería biomédica. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente y ha sido director de importantes programas de ingeniería biomédica. Su trabajo de investigación se enfoca en áreas clave como el análisis de señales biomédicas, salud digital y sustentable y ha publicado más de 40 artículos. Démosle una cálida bienvenida al doctor Luis Montesinos. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto ver caras conocidas. Parece que traigo porra, ¿verdad? Es la ventaja de ser local, de jugar local. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Aprovecho este espacio para agradecer nuevamente a HCG por confiarnos este evento y traerlo aquí a nuestra casa. Sin duda está siendo de gran relevancia para nuestros estudiantes. Y me da mucho gusto también tener invitados externos, pues que están nutriendo la afluencia aquí y pues están enriqueciendo el evento. Bueno, primero voy a hacer un pequeño disclaimer. Gracias. Primero voy a hacer un pequeño disclaimer. Como bien lo dijeron en la presentación, que agradezco, yo no soy biomecánico, ¿sí? Curiosamente, les viene a hablar alguien que no sabe mucho de biomecánica. No al nivel que saben los expertos que les han estado hablando hasta ahora. Sin embargo, entre las aplicaciones que he trabajado en el análisis de señales y sistemas de señales biomédicas, está un aspecto importante, bueno, son señales de movimiento, ¿no? De análisis de movimiento. Y en particular quiero atraer su atención sobre un tema que no se ha tocado o no se ha tocado con tanto detalle, y es justamente el equilibrio. Perdón, antes de pasar al tema, nunca estamos solos en este trabajo, ¿no? Me regreso aquí porque es bien importante reconocer a todos los colaboradores. Los trabajos de los que les voy a hablar pues no se hacen en solitario, y pues esta es la gente que ha formado el equipo durante varios años ya, ¿no? Desde mi director del doctorado, ¿no? Que está por allá abajo en la esquina, quien fue quien me motivó a entrar a este campo, y bueno, algunos otros alumnos del programa de ingeniería biomédica, visitantes, etcétera, colegas del campus. Bueno, el tema al que quiero atraer su atención es el equilibrio, ¿no? Y espero que no los decepcione, ¿no? Porque hasta ahora han visto muchísimas cosas interesantísimas, ¿no? De actividades deportivas, ¿no? Carrera, marcha, halterofilia, danza, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les voy a hablar de algo bastante pasivo, o que parece aparentemente pasivo, ¿no? Que va más con mi temperamento tranquilo y calmado, y es el equilibrio en postura estática. Aparentemente, mantener el equilibrio estático, ¿no? De pie en una postura erguida, como la que tengo en este momento, pues es una tarea sencilla, que sin embargo implica un montón de sistemas y subsistemas en el cuerpo humano. Por una parte, tenemos un montón lo voy a decir en términos muy ingenieriles, ¿no? Un montón de sensores que nos proveen de información visual, información táctil en las plantas de los pies, y otro tipo de información que nos, por supuesto, el órgano vestibular, ¿no? Que nos proporciona la orientación y nos permite controlar el equilibrio. Está todos esos sistemas sensoriales. Por otra parte, esa información que proviene de los sistemas sensoriales, pues se integra a nivel cerebro, ¿no? Se pondera a nivel cerebro. Un tema que, por cierto, da para mucha investigación, ¿no? Porque no es tan explorable, o no es tan fácil identificar cómo se integra, dónde se integra. En fin, se conoce, pero requiere mucha investigación. Y por supuesto el sistema motor, ¿no? Que es, desde el punto de vista ingenieril, los actuadores, ¿no? Los actuadores del control del equilibrio. Entonces, en una tarea tan simple, en realidad hay varios sistemas.
involucrados ahí. Bueno, como es una integración compleja de varios sistemas, pues eso se puede ver alterado por distintas condiciones, ¿no? En cualquier momento de la vida. De hecho, irónicamente, mientras yo hacía el doctorado y trabajaba en este tema, padecí de vértigo y estuve en cama 2, 3 semanas, ¿no? Con vértigo, y después me volví mi mejor sujeto de estudio, ¿no? Era interesante ver mis propios datos así, ¿no? Pero en lo que me voy a enfocar hoy, bueno, entre otras cosas, es qué pasa durante o con el envejecimiento, ¿no? Cuando envejecemos, lo que voy a decir puede ser polémico en algunos círculos, pero de manera natural, algunos de estos sistemas pues sufren déficits, ¿no? Empiezan la agudeza visual, la aceptación táctil. Si eso se conjunta con otros padecimientos como la diabetes, de la que ya han hablado algunos de los ponentes y han mencionado que pues eso nos lleva, por ejemplo, el pie diabético puede tener un efecto, no puede, tiene un efecto en la sensibilidad, ¿no? Plantar, y pues eso puede alterar el equilibrio también, ¿no? El uso de medicamentos también en edades avanzadas, ¿no? Que es más común que en edades tempranas, pues también puede afectar. Hay medicamentos que alteran el equilibrio. Y bueno, sin duda los riesgos ambientales, ¿no? Los riesgos en el entorno. De los más comunes en el adulto mayor es, por ejemplo, una irregularidad en una alfombra, ¿no? Que no esté bien colocada y hay alguna irregularidad, escalones y demás. Obviamente, ese equilibrio mantener el equilibrio es un conjunto de elementos, ¿no? No lo podemos asociar, o perder el equilibrio no lo podemos asociar a una sola cosa. Pero se conjunta todo eso y eso incrementa el riesgo de caídas en el adulto mayor, que es un tema muy importante a nivel mundial, ¿no? Es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque una caída en el adulto mayor puede ser fatal incluso, ¿no? Por una contusión en la cabeza. Muchos de estos pacientes sufren fractura en la cadera y eso complica pues toda su calidad de vida e incluso puede derivar también en mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema, uno de los varios temas que a mí me interesa desde el punto de vista del equilibrio, ¿no? Bueno, ¿cómo se evalúa ese equilibrio? Hay distintas maneras, ¿no? Hay instrumentos clínicos, ¿no? Que son los primeros que pongo ahí, que son cuestionarios y escalas. Y eso puede depender de que la persona misma reporte en un cuestionario qué tan fácil o qué tan bien, qué tan seguro o inseguro se siente realizando distintas tareas de la vida cotidiana que implican mantener el equilibrio, o una persona con formación clínica entrenada en la observación de ciertas tareas que evalúa, ¿no? En una escala, a veces con puntajes, y distintos puntajes, como se hace en la medicina, se asocian por métodos estadísticos, por ejemplo, por supuesto, se asocian a un mayor o menor riesgo de caídas, ¿no? O a un mejor o peor control del equilibrio. Después están las pruebas funcionales, ¿no? En donde le piden a la persona, la típica es, inicia sentada la persona, se pone de pie, camina 10 metros, gira, regresa a la silla, gira 180 grados, regresa a la silla, se sienta. Y les toman el tiempo, y ese tiempo que tarda está asociado también a mayor o menor riesgo de caídas, ¿no? A una funcionalidad en general, una capacidad funcional. Ese que normalmente o tradicionalmente se cronometraba literalmente a mano, ¿no? Con un cronómetro manual, hoy día se puede hacer, por ejemplo, con sensores inerciales, ¿no? También, y pues son mediciones más precisas, porque además no solo se puede cronometrar, se pueden extraer aceleraciones durante esa tarea y eso puede dar mayor información. En el tercer rubro estoy colocando lo que se conoce como posturografía, ¿no? Que es una técnica que utiliza una de las tecnologías estrella que tenemos hoy aquí con nosotros, ¿no? No la ven porque está cubierta con pasto sintético, pero debajo de ese pasto sintético hay una plataforma de fuerza. Esa plataforma de fuerza es un instrumento de medición
que me permite, valga la redundancia, medir fuerzas de reacción cuando la persona está parada sobre sobre la plataforma. Permite también calcular momentos y con base en fuerzas y momentos se puede estimar lo que conocemos como centro de presión, que es el punto equivalente donde se concentra la fuerza de reacción de la persona. Eso, no sé si ustedes han hecho, bueno, lo han notado, ¿no? Pero en una postura erguida, aparentemente quieto, en todo momento estamos teniendo un movimiento oscilatorio. ¿Por qué? Porque en un modelo muy simple podríamos vernos como un péndulo invertido, ¿no? Con una masa muy grande sostenida en un segmento. En una postura erguida, por supuesto, obviamente somos más... Es un modelo muy simplista del cuerpo humano, pero en esa posición es el modelo más sencillo, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo estamos controlando ese movimiento, ajustando la presión en la planta de los pies. Los invito a que lo hagan, no ahora, pero más adelante lo hagan y prueben, ¿no? Y se hacen distintas pruebas, ¿no? Sobre esa plataforma una persona puede estar de pie y se le hacen pruebas en distintas condiciones. Sin moverse, con los brazos normalmente caídos de manera natural a los lados del cuerpo, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, parados directamente sobre la plataforma, que es un material rígido, es metálica, o parados sobre una superficie. Sobre la plataforma se pone una especie de colchoneta como las que utilizamos para yoga, pilates, este tipo de colchonetas, este tipo de material, lo cual altera la sensación táctil de las plantas de los pies y pueden jugar con varias condiciones, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente al estarnos balanceando pinta una trayectoria, ¿no? Si nos imaginamos estos centros de presión, eso pinta una trayectoria. Cuando digo pinta, me lo estoy imaginando muy gráfico, ¿no? Se está moviendo ese centro de presión y está trazando una trayectoria. Y esa trayectoria después se puede cuantificar. Ahí pongo ejemplos de las trayectorias, pero para hacer esto más interactivo, le pedí aquí a los super expertos en el uso de este equipo, porque además, como buen speaker o como mal speaker de último momento, ¿no? Muy amablemente esta mañana me hicieron un favor. Bueno, esta mañana les dije, oigan, ¿y si hacemos esto en vivo? Más entretenido, ¿no? Y bueno, ya lo tienen listo, ¿no? Así es que necesitamos un voluntario, voluntaria. No sé si les interese saberlo, pero ¿quién nos van a presumir sus calcetines, ¿no? Entonces, bueno, creo que el primero que levantó la mano fue allá, si no me equivoco. Sí, adelante. Sí, Levantemos tantito testimonio. si quieres, sí, 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 por favor, sí. Ok. Sí, bueno, me van a ayudar a levantar el pasto sintético de esa zona solo para que puedan ver, los que alcancen a ver, la plataforma que está allí, ¿no? Es el elemento mecánico. Y a Joel le vamos a pedir que se quite los zapatos. Normalmente esta prueba se hace sin zapatos, porque el zapato, si no, sería un elemento que no controlamos, ¿no? La sensación táctil va a cambiar de zapato a zapato, entonces se quitan los zapatos, ¿no? Y bueno, no sé si por seguridad, acá lo vamos a dejar con el pasto y le vamos a pedir a Joel que se ponga de pie dentro de ese cuadro que está marcado. Simplemente ustedes vean, esa flecha que ustedes ven en pantalla es la fuerza de reacción. Sí. Y está cambiando de posición porque Joel se está moviendo. En este momento, pues se está moviendo más de lo que se debería mover durante una prueba. No vamos a controlar, por supuesto, todas las condiciones. Lo que sí le vamos a pedir es que mantenga una posición estática, erguida, preferentemente sin ajustarla, ¿no? Los brazos naturalmente a los lados, durante 30 segundos. Y bueno, cuando te demos la indicación,
que será más o menos a la mitad, te voy a pedir que cierres los ojos. ¿Sí? Listo. Entonces, no sé, ¿estamos listos? ¿Sí? Bueno, ¿quién me ayuda a contar el tiempo? Tenemos un cronómetro, si no, con el celular. Ah, sí, perdona, claro, ahí nos lo va a marcar. Perfecto. Entonces, bueno, viendo al frente, la vista normalmente uno la mantiene en un punto identificado al fondo, ¿no? A veces en los laboratorios se marca con una cruz ese punto. Entonces, bueno, adelante, por favor. Capture started. Cierra los ojos. Listo. Muchas gracias. Capture ended. ¿Siguieron la curva? Vieron que se ajusta automáticamente. Al principio veíamos la curva completa, más o menos completa. ¿Qué pasó cuando cerró los ojos? La dejamos de ver, ¿cierto? Porque se salió de los límites. O sea, no se ajustó automáticamente y se salió de los límites. Si reproducimos o si me están ayudando a mostrar esas señales, y evidentemente, o lo que sucede es que cuando Joel cierra los ojos, perdón, gracias Joel, cuando Joel cierra los ojos deja de tener esta información visual y eso necesariamente afecta o lo obliga a ajustar, ¿no?, su equilibrio y bueno, hay un balanceo mayor, ¿no? Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí lo estamos viendo. Los primeros 15 segundos, bueno, vean cómo, aunque aparentemente está estático, hay un ligero movimiento, ¿no?, dependiendo de la condición del participante. Joel es una persona, asumo, sana, joven, con un equilibrio, asumo, también sano, ¿no? Pero distintas condiciones pueden hacer que ese movimiento sea mayor, ¿no? Y bueno, ahora hablo un poco de lo que sigue, ¿no? Pero vemos al final los últimos 15 segundos, habría que cuantificarlo y eso es lo que se hace, ¿no? Cuantificar esas señales. Por eso les decía, yo no necesariamente me enfoco en la biomecánica que hay implicada en ese equilibrio, sino en el análisis de esas señales para extraer información útil clínicamente a partir de esas señales. ¿Ok? Y bueno, ahí lo que vemos al final, sobre todo, pues es un aumento en la amplitud, ¿no? Hubo un movimiento mayor y el movimiento mayor en esa postura suele ser antero-posterior, ¿sí? No medio-lateral, ese es menor. Existe, pero es menor. Bueno, podemos regresar a... Muchísimas gracias. Bueno, y entonces lo que vemos acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, las que vemos en el centro son el tipo de señales que vimos en tiempo real, ¿no? Las dos direcciones, anterior y posterior y medio lateral. Y acá lo que vemos es gráficas XY, ¿no?, del movimiento en el espacio, la trayectoria del centro de presión. Y están ajustadas a la misma escala para que visualmente las puedan comparar, ¿no? Acá arriba, bueno, del lado izquierdo vemos los de un adulto joven, 25 años, si no me equivoco. Del lado derecho, un adulto mayor, alrededor de 65, 70 años, no recuerdo exactamente para estos participantes. Y a medida que se alteran las condiciones, ¿no?, ojos abiertos sobre una plataforma rígida, ojos cerrados sobre superficie rígida, ojos abiertos sobre superficie elástica y ojos cerrados sobre superficie elástica, pues eso crece. Entonces va cambiando. Eso se cuantifica. ¿Listo? Por ejemplo, podría medir, y se hace, ¿no?, ajustar una elipse por métodos matemáticos. Se ajusta una elipse que abarque el 90-95% de esa trayectoria. Y el tamaño de la elipse o los ejes de la elipse
pueden ser un indicador, una medición, o la amplitud en general de las señales, ¿no? Estas señales que vimos contratiempo, la amplitud, la desviación estándar, ¿no? Es decir, la variabilidad de esas señales también. Y todos esos parámetros se utilizan como para cuantificar y tratar de correlacionar o ver si hay asociación con distintas condiciones. No solamente equilibrio y riesgo, bueno, no solamente riesgo de caída, sino otras también, ¿no? Hay estudios en pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Que tienen pues alteraciones en el control motor, ¿no? Y en muchas otras poblaciones, ¿no? De hecho, por aquí me comentaba Ana, la ingeniera Ana Serrano, que ella ha trabajado con pacientes en mujeres embarazadas, ¿no? A lo largo del embarazo, ¿no? Para ver cómo se altera el equilibrio a lo largo del embarazo. Bueno, ¿qué hemos hecho con eso? Les voy a hablar de dos cosas y voy a tratar de ir un poquito más rápido. Ese era el contexto, ¿no? Para dejar tiempo para preguntas o respuestas. Una, evidentemente, condiciones que dañen el órgano vestibular, pues tienen un efecto, ¿no? Son condiciones un poco más de largo plazo. Lo que nos interesaba en este estudio, por cierto, también hay estudios que hablan de, o han visto si privando del sueño a una persona se altera el equilibrio. O sea, yo soy estudiante del TEC de Monterrey o de cualquier otra universidad y por ocasión así muy rara, ¿no? No duermo por terminar mis trabajos, ¿no? O soy investigador y tengo un deadline para mandar una propuesta de investigación y tampoco duermo, ¿no? ¿Eso tiene un efecto en mi equilibrio al día siguiente, sí o no? Bueno, esos estudios dicen sí, ¿no? O la mayoría de ellos, ¿no? Ahora, lo que nos interesaba es, esos son condiciones extremas, ¿no? No dormir durante 24, 36, 48, 72 horas. Lo que acá buscábamos era cambios más sutiles en la calidad de sueño de un día a otro, ¿no? ¿Eso afecta o no afecta? Es decir, no es que no haya dormido, simplemente reporto en la mañana como no dormí bien. Ahora, bueno, vamos a ver cómo le hicimos, ¿no? Primero, para monitoreo del sueño, y eso no tiene que ver con, bueno, parcialmente con análisis de movimiento, les pedimos a los participantes que utilizaran un sensor vestible, una banda como los Fitbit, aunque de mayores prestaciones, más de investigación, no de uso cotidiano. Y con eso pudimos cuantificar actividad durante el sueño, ¿no? Y eso se correlaciona con qué tan bien durmió la persona o no. Y también este sensor mide electrocardiografía o nos da la señal de electrocardiografía y hicimos un análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que también se puede asociar con las distintas etapas del sueño, ¿no? No es el tema de este summit, entonces no me quiero meter en mucho detalle de eso, pero las distintas etapas del sueño, ¿no? Tienen como correlación con cómo se comporta la variabilidad de frecuencia cardíaca. Y también le pedimos a la persona que la mañana siguiente nos llenara un diario. Es un instrumento validado que utilizan los médicos del sueño. Un diario, claro, es autorreportado, pero ahí reportan a qué hora se fueron a dormir, cuánto tiempo estiman que les tomó quedarse dormidos, cuánto tiempo durmieron, etcétera, ¿no? Si se despertaron durante la noche, cuántas veces, una estimación de cuánto tiempo estuvieron despiertos, etcétera, ¿no? Porque se miden dos cosas, son dos cosas importantes, eso sí les dejo así como en general, ¿no? Duración y calidad, que está muy relacionada con fragmentación del sueño. O sea, ¿dormí de corrido o no? Dicho en palabras muy llanas, ¿no? Bueno, lo que hicimos con esa información sobre su calidad de sueño, 2 noches, fue decir, bueno, a ver, de una noche a otra, ¿tuviste diferencia o no? Nosotros lo detectamos, ¿no? Con lo que ellos reportaban y con la información. A los que no tuvieron diferencia significativa entre las 2 noches, los metimos a un grupo control. A los que sí tuvieron diferencia y hubo, sobre todo, un deterioro de su calidad de sueño, ese fue el otro grupo, el grupo experimental. Y a la mañana siguiente, después de esas 2 noches, fueron al laboratorio de análisis de movimiento
y les pedimos hacer este tipo de pruebas, ¿no? De posturografía. En un primer estudio piloto lo hicimos con unas plantillas TechScan, de las que les van a hablar en unos minutos, ¿no? Entonces no me voy a meter ahí, pero lo hicieron con unas de esas plantillas. En una segunda etapa del estudio lo hicimos con una plataforma como la que tenemos aquí, ¿no? Que, pues la que tenemos aquí es AMTI, como la que se utilizó en ese estudio, probablemente un modelo o modelos anteriores. Y bueno, cuantificamos eso y en resumen, ¿no? Los resultados lo que nos arrojan es en el grupo control no vemos diferencia en todas estas mediciones entre una noche y otra. O sea, no solamente ellos nos reportan su calidad de sueño, ¿no? Sino en las mediciones no vemos una diferencia significativa estadísticamente. En el grupo de estudio sí, ¿no? ¿A qué se refiere esas diferencias? Sueño más fragmentado, de menor duración, más actividad nocturna, ¿no? Más movimientos durante la noche, y una variabilidad de frecuencia cardíaca deprimida que está más asociado con eventos de despertarse durante la noche y demás, ¿no? Y bueno, en cuanto al equilibrio, pues no vemos diferencias. Lo que hay que observar acá para leer estas grafiquitas es de una noche a otra, perdón, de una sesión en el laboratorio de captura de movimiento, de una sesión a otra no hay diferencia para el grupo control, los que no tuvieron diferencias de calidad de sueño, y en el grupo de estudio, pues sí, observamos algunas diferencias en algunos parámetros, ¿no? Entonces, conclusión de nuestro estudio, pues aparentemente, o los resultados sugieren, y lo digo con toda cautela, sugieren que en efecto alteraciones del sueño, en la calidad de sueño menores pudieran llegar a afectar ligeramente el equilibrio, ¿no? Hay que reconocer que estos, bueno, al menos los que les presenté aquí, es el primer estudio como un piloto, es una muestra muy pequeña, ¿no? Entonces habría que replicar esto con una muestra más grande para poder realmente dar una afirmación pues más certera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con cómo manejamos estos datos. Bueno, segunda aplicación. Ustedes ven diferencias entre el trazo de la trayectoria del centro de presión entre la gráfica A y B, adulto joven, adulto mayor, o las otras dos. Y entre las dos de adultos mayores, que es B y C, claro, nunca van a ser idénticas, pero si yo les pidiera encierren ese centro de presión en una elipse, ¿cambia mucho el área de esa elipse? Pues aparentemente no. Entonces, lo que nosotros hicimos en este otro estudio es tratar de cuantificar de otras maneras esa trayectoria que quizás nos permitirían ver diferencias entre personas que tienen un mayor o menor riesgo de caídas, ¿no? Y les estamos llamando, bueno, la gráfica B es menor riesgo de caídas, la gráfica C riesgo de caídas, ¿no? ¿Ok? Y si quieren entramos en detalles de cómo uno determina eso, ¿no? Pero para no entrar aquí, no distraer mucho, me quedo con eso, ¿no? Menor y mayor riesgo de caídas. Bueno, ¿qué hicimos? Y aquí primero no, es cierto, mentira, todavía me falta una. Aquí utilizamos una base de datos pública, ¿no? Como para irnos con números más grandes, en lugar de depender de reclutar en poco tiempo a muchos participantes. Nos fuimos con una base de datos pública colectada en una universidad brasileña que tiene datos para 163 participantes, 1930 pruebas como esta que les mostramos aquí. De posturografía le calculamos varios parámetros y después también aplicamos, además del análisis de esas señales, un poco de machine learning, ¿no? Para ver si eran diferenciables esos grupos, ¿no?
¿Qué parámetros calculamos? Los básicos, como ya los que ya les describía, para no descartarlos como una herramienta, o al menos para utilizarlos como un baseline, ¿no? Para ver si realmente no nos sirven o si nos sirven. Área, ¿no? La amplitud en ambos ejes. Análisis frecuencial también, ¿no? Análisis de Fourier, velocidades del movimiento, de la trayectoria. Esos son los tradicionales. Y también nos metimos a otras cosas. Con esta es la que les decía que los iba a espantar, pero en realidad no me voy a detener aquí. Utilizamos algo que se llama entropía muestral, y básicamente lo que cuantifica la entropía muestral es qué tan repetitiva es la señal. Se toman segmentos de la señal y después se comparan con el resto de la señal, ¿no? Se van moviendo y se van comparando para ver qué tan parece y qué tanto aparece ese patrón dentro de la señal. ¿No? Entonces mide la repetitividad de la señal, ¿no? Eso mide la entropía muestral. Le hacemos análisis estadístico, vemos mayor entropía muestral en personas con mayor riesgo de caídas, lo cual significa trazos menos predecibles, más irregulares, con menos repeticiones de patrones, ¿no? Es decir, más aleatorios, más estocásticos, y en adultos jóvenes sin riesgo de caída o con un riesgo de caída pues de todo joven por condiciones pues, externas, pues menor, o sea, señales más deterministas, más predecibles, ¿ok? Bueno, ese fue el primero. Y además, bueno, por aquí no me voy a detener acá, pero también vimos qué pasaba en las distintas condiciones, ¿no? ¿Cuál les afecta más a un grupo y a otro, ¿no? El de jóvenes, que es la gráfica verde, por ejemplo, en realidad sobre superficie rígida, ojos abiertos, ojos cerrados, pues no parece haber mayor diferencia, mayor afectación, ¿no? Es más bien cuando nos paramos sobre una superficie así, ¿no? Con más elástica. En fin. Otro tipo de análisis, y esto cuando yo veía las trayectorias ayer, por ejemplo, de la prueba en bicicleta, ¿no? Que se trazan estas trayectorias muy cerca de una trayectoria base, digamos, ¿no? Este tipo de análisis que les estoy mostrando cuantifica eso justamente. ¿Qué tanto existe esta trayectoria? Se le llama en términos técnicos un atractor, ¿no? Viene de teoría de sistemas caóticos. ¿Qué tanto hay un atractor alrededor del cual se traza esa trayectoria? ¿Sí? Bueno, eso es lo que cuantifica. Y acá otra vez un análisis pues computacional, matemático, para determinar varios parámetros, y estos resultados pues son consistentes, ¿no? Personas con mayor riesgo de caídas tienen trazos más erráticos, por decirlo de alguna manera, menos predecibles. Estos atractores no están tan claros, ¿no? A diferencia de personas jóvenes con menor riesgo de caídas. Entonces, estadísticamente, esto sugería, o esto nos sugirió, que estas mediciones sí nos podrían llegar a servir para diferenciar entre personas mayores, adultos mayores, con mayor o menor riesgo de caídas. Para ir un poco más allá, como no es el tema del Summit, no me voy a detener mucho aquí, pero para ir un poco más allá, dijimos, bueno, ¿y si esto lo metemos a algoritmos de clasificación automática que aprenden de la información los patrones? ¿Van a encontrar esos patrones o no? Y me brinco más rápido como todo el proceso, ¿no? Porque no se trata de eso este Summit. Pero bueno, entrenamos varios modelos, ¿no? Cuidando ahí pues como todo el pipeline que uno debe seguir en términos de entrenamiento de modelos de clasificación. Y en resumen, ¿no? Encontramos pues algunos clasificadores con un muy buen desempeño, o con, en términos de clasificación, distinción entre jóvenes, adultos mayores con mayor riesgo de caída, menor riesgo de caída. A la larga, la intención es poderle dar al clínico una herramienta
que le permita hacer una evaluación del riesgo de caída de la persona, que no dependa de la habilidad o del entrenamiento para evaluar visualmente lo que la persona está haciendo, ¿no? Sino quizás con una plataforma pedirle a la persona que haga algunos de estas pruebas, meter esos datos a un pipeline de procesamiento, de clasificación y llegar a pues a una recomendación. Y otra vez, también a nosotros nos dicen, ¿no?, los biomédicos, ¿me quieres sustituir? No te quiero sustituir, te quiero dar una herramienta adicional, ¿ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Por cierto, uno podría pensar, bueno, pero este es un equipo de laboratorio, ¿no? No lo puedo tener en un consultorio quizás, porque quizás no en todos los lados se puede adquirir, ¿no? Igual la ingeniera Ana Serrano me comentaba que ese estudio en el que ella participó con mujeres, en donde evaluaban mujeres embarazadas, lo hicieron con una Weboard TIC, y hay muchos estudios que utilizan esa plataforma y tratan de validar si nos arroja, no que nos dé la misma información, pero lo suficientemente de calidad, por llamarlo de alguna manera, precisa, para hacer evaluaciones como más rutinarias, ¿no? Bueno, y ya nada más con esto termino. De lo que encontramos para llegar a las conclusiones, ¿no? Los parámetros más importantes para hacer esa clasificación, varios de ellos efectivamente están relacionados con estas mediciones que estamos explorando nosotros como alternativas a las tradicionales, ¿no? Las que tienen que ver con análisis no lineal más complejo de esas señales. Y bueno, sin duda, la edad fue un gran predictor y eso es bien sabido, muy documentado en la literatura, ¿no? Eso ya les descalibré. Y bueno, pues esas son las conclusiones de ese estudio. Bueno, creo que ya estamos a tiempo como para preguntas y respuestas. Si tienen alguna, con todo gusto la podemos responder. Gracias. Bueno, pasamos a nuestra sesión. Tenemos primero acá, o bueno, yo voy primero acá, pero me dirán ustedes. Gracias. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Pues muy interesante también todo lo que han estado trabajando con esta parte de la postografía y el desplazamiento del centro de gravedad. Y esta parte que han estado entrenando estas inteligencia artificial para detectarla o clasificar. Eh, y esto me hace preguntarme, ¿existen actualmente por ejemplo, redes neuronales ya creadas, pero que nos permitan clasificar la parte de la cinemática de los, por ejemplo, algunos patrones cinemáticos o alterados en la cinemática del movimiento, por así decirlo? Sí, existen lo que yo he visto en la literatura, como, bueno, me enfoco mucho en los papers, en los artículos que hablan justamente sobre riesgo de caídas, evaluación del equilibrio. Lo que he visto es que en lugar de meter los parámetros que nosotros extraemos, ¿no?, de las señales, sí ha habido trabajos que como entrada a las redes meten la serie de tiempo, la señal completa. ¿Sí? Con un desempeño bastante aceptable, si mal no recuerdo, arriba del 80%. Ignoro, pero no dudaría que si eso existe, muy probablemente exista también para otro tipo de evaluaciones, ¿no? No de riesgo de caída como tal, sino, no sé, alguna otra patología, ¿no? Pero basados otra vez en la señal completa, no en mediciones tomadas a partir de la señal. Y por ejemplo, en que utilizaron para detectar el desplazamiento del centro de presiones, evaluaron como qué tan sensible y específico es para clasificar entre alguien con riesgo y sin riesgo de caída.
Sí, justamente el análisis estadístico no era tan concluyente en realidad, ¿no? Eh, había, de hecho, podemos regresar y mira, por ejemplo, creo que las más fáciles de interpretar y leer son, las de entropía muestral. Entonces, mira, por ejemplo, acá, ¿no? La barra verde es el adulto joven, la barra amarilla y rojas, adultos mayores, amarilla, menor riesgo de caídas, roja, mayor riesgo de caídas. Y aquí este NS significa que no son significativas las diferencias, ¿no? Acá en este trabajo lo que hicimos fue probar varios parámetros porque este parámetro o esta medición, ¿no? Requiere de un par de parámetros para el cálculo. No me quiero meter ahí en los detalles matemáticos, pero probando para algunos otros parámetros sí vemos diferencias significativas. Entonces, aparentemente algunas de estas métricas sí tienen la sensibilidad como para detectar esas pequeñas diferencias, ¿no? Que era el principal interés del trabajo. Esas métricas, a diferencia de las tradicionales, sí tienen la sensibilidad y en principio lo que nosotros encontramos es que sí. Entonces nos parece una mejor apuesta como método para caracterizar. Sí, tienen una desventaja. Es muy fácil para el clínico interpretar la amplitud de la trayectoria o qué tanto cambia. Sí. No es tan fácil que le des un valor de entropía muestral y te lo interprete, ¿no? Habría que hacer un trabajo muy grande ahí entre eso que yo veo en un paper muy académico y el uso clínico, la aplicación clínica en un sistema más sencillo, ¿no? No sé si por colores o estandarizado, ¿no? Habría que hacer un montón de trabajo aquí. Es un trabajo más bien exploratorio. Habría que ver, oye, ¿esto se puede normalizar? ¿Hay valores normales para entropía muestral para personas con riesgo mayor, menor riesgo de caídas, ¿no? Puntos de corte. Porque si hay puntos de corte para métricas tradicionales, para otras cosas, ¿no? Asociadas al equilibrio, ¿no? Pero no necesariamente para riesgo de caídas con estas métricas. Pues faltaría un montón de trabajo, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias, Luis. Me quedé pensando, de pronto vemos que las diferencias entre con riesgo de caída y sin riesgo de caída no son tan fuertes. En algunas partes no son significativas. Y me quedé pensando, bueno, ¿y qué tal que si hacemos la prueba en vez de estar parados en 2 pies? Les decimos, a ver, sube un piecito. Eso, por supuesto, va a alterar el equilibrio, pero y para todas las condiciones, ¿no? O sea, Sí. si volvemos a hacer la prueba y entonces le pedimos a Joel, párate nada más en un pie, vamos a ver que la curva se va a alterar bastante. ¿Cómo? ¿No será una posibilidad para explorar y decir, bueno, pues si lo exploramos parados nada más en un pie, nos ayuda? De hecho, sí, por la limitante que yo tenía o pues teníamos en este trabajo al utilizar una base de datos pública en donde ya hay condiciones, ¿no? Ellos midieron en ciertas condiciones, pues no podíamos explorar otras, pero se hacen pruebas en otras posiciones, ¿no? Por ejemplo, con los pies uno frente al otro, ¿no? Punta, talón tocando, y otras condiciones, ¿no? Un pie, 2 pies, entonces en distintas, uno más adelante que otro, en fin, sí hay como distintas posiciones. Y sería interesante, ¿no? Es también otro trabajo, como qué protocolo me puede dar la información necesaria para hacer esa diferenciación con estas métricas o algunas otras. Sí, de hecho. Hola doctor, tengo una pregunta. ¿Este tipo de análisis podría ayudar a personas que han dejado de caminar o de estar en posición erguida durante mucho tiempo, para volver a estar de pie más rápido, o realmente la rehabilitación que existe actualmente ya es suficiente? Más bien es como el método de evaluación. Tú podrías utilizar este método como para ver después de una cirugía o una postración en cama, donde hay pérdida muscular en miembro inferior, cómo se va recuperando, ¿no? Pero es un método de evaluación, no es propiamente
una terapia, ¿no? No es una intervención para restablecer el equilibrio, sino un método de evaluación. Ok, gracias. Para desarrollar el equilibrio, por ejemplo, ha habido a nivel mundial como programas para adultos mayores, de Tai Chi, por ejemplo, ¿no? Como para desarrollar el equilibrio. Sí, Perdón. sí. Sí, adelante, Joel. Sí, nada más tenía una duda porque obviamente como estamos analizando personas que tienen diferentes como riesgos de caída, no hay como se me ocurrió que si no hubiera como un método, nada más como para de seguridad de que a personas que son como que más propensas a caídas de que pues no se caigan, de que durante el análisis no haya como pues algún accidente. En ocasiones lo que se hace es colocarles un arnés sostenido por un cable al techo que está, pues digamos, flojo, ¿no? Pero en el momento en que la persona se va a caer, pues, la detiene. Sí. Y no afecta Sí, puede eso ser un mucho las cámaras. Pudiera ser porque hay otros estudios que incluso sugieren que con el simple hecho de que te toquen con el dedo en la pierna, es como si te sirviera de referencia y controlas mejor el equilibrio. Entonces podría ser, sí. Sí. A ver. Acá adelante, por favor. Gracias, buenos días, doctor. Buenos Primero que días. nada, gracias por su ponencia. Muy ilustradora. No hay mucha gente en México que esté trabajando posturografía y creo que es un tema que hace falta trabajar más. Sí. Y en ese sentido, me llama la atención el abordaje que hicieron y me imagino que es por esta parte de que menciona que es un estudio exploratorio, pero ¿se han planteado o tienen ya pensado o ya lo hicieron agregar la medición de límites de estabilidad con posturografía dinámica a estos pacientes que ya evaluaron con posturografía estática? Justamente sí, nos encantaría, ¿no? Es como algo que pues estaría como en la agenda de trabajo. Por ahora lo que les presento, como les decía, el primero fue un estudio pues pequeño, ¿no? Que tenía un interés distinto, ¿no? Esto de la calidad de sueño. En el segundo, de nuevo, ahí más bien estábamos limitados por lo que había en los datos, ¿no? Lo que había en la base de datos. Pero sin duda ese es un tema interesante, ¿no? De límites de estabilidad, ¿no? Se hacen, si no les suena familiar a algunos el término, ¿no? Se hacen de pronto, por ejemplo, pruebas, ¿no? La persona se le pide de alcance, ¿no? Que trate de alcanzar lo más lejano sin caerse para marcar sus límites de estabilidad, ¿no? Hasta dónde puede llegar sin tener que aplicar una estrategia de corrección, ¿no? Que normalmente lo que haríamos es amplío la base de soporte, ¿no? Moviendo el pie hacia adelante. Sí, muy interesante, sí. Nos encantaría hacer eso. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Otra pregunta. Sí. Tenemos chance para una más. Bueno, está bien. Pues doctor Luis, muchas gracias. Vamos a darles un aplauso, por favor.